presenta Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 32 minutos, 8:32. Agradezco mucho. Vamos allá a la línea telefónica. Está la senadora Beatriz Robles, es senadora por el estado de Querétaro, por el partido Movimiento Regeneración Nacional, y se ha convertido además en una voz importante, sobre todo y a propósito de lo que tiene que ver con los principales acuerdos, no solamente con la perspectiva hacia las mujeres, sino lo que tiene que ver con esta perspectiva de la cuarta transformación en nuestro país. Senadora, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Aurelio. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos con mucho gusto. Gracias por tomar la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. La reforma judicial la reforma judicial no se detiene, no hay poder en el Poder Judicial, o lo que queda del Poder Judicial que pudiera echar atrás, que pudiera echar abajo esta reforma judicial que ha impulsado el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora de la doctora Claudia Sheinbaum. Senadora. Pues no hay forma de echarla atrás. Eso ya es una ley constitucional, ya no es una reforma. Ya se aprobó por como el procedimiento que dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde dice que se debe de aprobar por 2/3 partes de los congresos, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, y la mitad más uno de los congresos locales, que serían 17, lo aprobaron 25 congresos locales, incluso en algunos estados como Oaxaca fue votación unánime de todos los partidos. Votaron a favor de la reforma judicial. Sabíamos nosotros que era necesario hacer un cambio, principalmente pues los ciudadanos estaban muy en desacuerdo con que la justicia no fuera ni expedita ni pronta, y además pues que fuera excluyente, porque quienes tenían para pagar podían obtener justicia y los que no, pues hay muchísimos casos que están todavía sin dictar sentencia y que han pasado la gente en la cárcel pues 5, 10 o más años y no se les ha dictado sentencia. Entonces, yo siempre digo que lo que no funciona se debe de cambiar, y ya no hay forma, porque cuando eso se hace en ese procedimiento en donde tantos congresos locales de personas que hemos sido electas por el pueblo, de manera, ellos decidieron a quién elegían, tenemos la representación del pueblo, pues es imposible que un juez, dos jueces o hasta 11 de la Suprema Corte de Justicia pudieran cambiar lo que miles y millones de mexicanos pidieron. Entonces, no hay vuelta atrás. Vamos a seguir adelante con esa reforma, y de hecho pues el día de mañana votaremos una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde pues se ponga la impugnabilidad de las reformas de las reformas constitucionales, porque eso ya está en la Ley de Amparo, ¿sí? En la Ley de Amparo dice que las reformas constitucionales no procede el juicio de amparo en una reforma constitucional o en reformas a la Constitución, y entonces pues se le va a poner en la Constitución pues para que quede más claro, ¿no? Sí, claro. No hay desacato entonces en su perspectiva, como lo señalaron algunos jueces federales, por lo menos de parte de la presidenta de México, la doctora Sheinbaum Pardo, sobre este proceso judicial y estas impugnaciones o recursos que también han implementado desde el Poder Judicial todavía, senadora. Por supuesto que no, porque ellos más bien están sobrepasando sus facultades, porque ellos perfectamente saben, imagínense, ellos son los juzgadores, ellos son constitucionalistas, ellos conocen la ley, ellos saben que el juicio de amparo no procede para cualquier reforma constitucional. Entonces, pues obviamente eso no se puede aplicar, porque ellos están sobrepasando su facultad, están aplicando algo en lo que la misma ley dice que no procede un juicio de amparo para una reforma constitucional. Entonces, pues para que quede bien, pero bien clarito, ya se va a poner en la Constitución mexicana. Para que no haya duda. ¿Y mañana se va a poner a discusión, se va a aprobar en el Senado de la República ese punto, ese tema? Sí, ayer se leyó por parte del coordinador de los senadores, también en la Cámara de Diputados, porque es una iniciativa que
está presentando los dos coordinadores de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores y los dos presidentes de ambas cámaras, y pues nos hemos adicionado los grupos parlamentarios de Morena, PT y Verde a dicha iniciativa, porque sinceramente yo que fui diputada federal, a nosotros nos revirtieron, por ejemplo, la ley eléctrica, que esa no es reforma constitucional, pero que se votó por mayoría por los representantes del pueblo, y la verdad es que pues se siente mucha frustración que un juez o dos jueces en una sala, dos personas, reviertan lo que miles y millones de mexicanos queremos que pase. Entonces, por eso se presentó esa iniciativa el día de ayer y se van a dar los tiempos que se requieren para que pase a comisiones, primera lectura, y seguramente el día de mañana estaremos llevando esa iniciativa al Pleno. Entiendo, senadora, que usted allá en el Senado de la República integra la Comisión de Energía, ¿no? Entiendo que así es. Así es. Yo soy secretaria de la Comisión de Energía. De Energía en el Senado de la República. ¿Qué opinión le merece este proyecto de la generación de energía? Se habla ya de recursos, incluso que estará disponiendo el gobierno federal para atender pues las deficiencias en la distribución de energía en la zona serrana del estado de Querétaro, una inversión de 170 millones de pesos de parte del gobierno federal para atender esta cuestión, esta situación, esta necesidad aquí en el estado de Querétaro. ¿Qué opinión le merece y eso de qué manera pudiera beneficiar este proceso de cambio que se requiere para Querétaro, senadora? No, pues es una gran noticia porque en la sierra siempre hemos tenido quejas de que no tienen, se les va mucho la luz, no hay permanencia de la electricidad, no tienen internet precisamente porque se va la señal debido a esto. Ellos no dependen de la CFE en Querétaro, ellos dependen de la CFE en Gilitla, en San Luis Potosí. Entonces es una gran noticia que se invierta, porque eso fue lo que también pasó en los gobiernos neoliberales. Se dejó de invertir en infraestructura de electricidad y eso fue lo que vimos nosotros cuando se iniciaron el boom, digamos, en México de las energías renovables, que se paralizaron las hidroeléctricas, que eran las que siempre nos habían dado a los mexicanos electricidad, porque se decidió que las energías renovables como la solar y la eólica fueran las primeras que subieran a las líneas de transmisión, y esas energías tienen una problemática, primero que son intermitentes, y que tenemos que tener, antes de subirlas a las líneas, la tecnología para poderlas almacenar y luego poderlas distribuir. Y segundo, tenemos que tener líneas de transmisión suficientes para darle cabida a nuevas energías, más las hidroeléctricas que nosotros teníamos. Entonces, al quedar separadas las hidroeléctricas, se provocaron muchos problemas de inundación en algunas poblaciones, y además, pues estaba chatarrizando unas instalaciones que nosotros como mexicanos pagamos con nuestros impuestos, con el dinero público. Entonces era muy importante primero hacer una inversión en infraestructura de transmisión, y para que se pudiera después utilizar toda la energía renovable. Por eso yo digo que nosotros nunca vamos a estar en contra de la energía renovable, pero tenemos que ir a una transición ordenada, organizada, en donde se invierta lo que se tiene que invertir para poderle dar cabida a esas energías y tener esa tecnología que se requiere para captarlas y para guardarlas. Es un tema que el gobierno federal tendría que realizar a través de la Comisión Federal de Electricidad, pero abriría la posibilidad, sí existe pues la posibilidad de que haya energías limpias, energías renovables que se puedan implementar también para el consumo humano, para el consumo industrial, para el consumo cotidiano, por lo menos en el estado de Querétaro, senadora. Sí, bueno, de hecho la presidenta, ella sí ha ya mencionado la transición energética. Como yo le digo, Aurelio, debe de ser de una manera ordenada. México es el país que tiene el tercer lugar en irradiación solar. O sea, imagínense, tenemos un gran recurso que no nos cuesta nada, que lo debemos de utilizar y que lo debemos de aprovechar.
pero sin embargo, primero es necesaria la inversión. El gobierno del sexenio anterior invirtió 333 millones de dólares en líneas de transmisión y en infraestructura para la electricidad. Entonces, pues eso ha ido avanzando. A veces no todo se ve y no todo se sabe, pero eso ha ido avanzando porque obviamente al quedarse las hidroeléctricas fuera del sistema eléctrico, pues se vio la necesidad de hacer toda esa inversión que en muchos años no se había hecho. La doctora pues ya ha también anunciado infraestructura en el sistema eléctrico y pues que siga trabajando bien la Comisión Federal de Electricidad, y pues vamos a ir a la transición, y creo que todos pudiéramos utilizar la energía solar en nuestros techos y en las fábricas, y pues no tenemos todavía grandes granjas solares como por ejemplo en Alemania, que siendo un país con mucho frío y nunca comparable en el clima, México sí lo hay, y hay muchos campos solares. Entonces yo creo que vamos a ir trabajando hacia ese sentido, pero primero que nada pues en tener la tecnología que sirva para la captación de esas energías. Correcto. Oiga, senadora, nos quedan 2 minutos. Le quiero hacer 2 preguntas más para que dedique 1 minuto a cada una, si no tiene inconveniente en la respuesta. No, adelante. Mañana estará aquí en Querétaro la dirigente nacional de Morena. Usted también, la vez que llegó Gerardo Fernández Noroña, usted también acompañó, llevó a cabo diferentes actividades. Mañana estarán aquí en Querétaro Luisa María Alcalde, entiendo también viene el secretario de organización, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo está la agenda? ¿Con quién se va a reunir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Sabe algún tema sobre esto, senadora? Sí, claro que sí. Nosotros nos reunimos ayer con la dirigencia acá en México, los diputados federales y senadores, sí, y vamos a estar teniendo encuentros con ellos de manera regular. Aquí pues la idea es organizarnos, la idea es que sigamos en la unidad. Morena es un partido que ha crecido muchísimo en muy poco tiempo. En 10 años pues tenemos 2 veces la presidencia de la República, ganamos más de 250 distritos electorales, las diputaciones federales, ganamos 30 estados de la República en el Senado. O sea, pues es una mayoría apabullante que ningún partido, me atrevo a decir, en el mundo había logrado esos resultados, con un proyecto muy definido que pues nosotros decimos y le llamamos Cuarta Transformación. Entonces, en pro de construir esto de una manera ordenada, también en unidad, siguiendo los lineamientos de nuestro proyecto y cumpliendo nuestros principios de no traicionar al pueblo de México, no mentir, no robar, pues está la dirigencia que acaba de tomar hace un mes protesta, pues está haciendo un recorrido en todo el país, pues para llamar a los militantes, decirnos cómo va a ser la afiliación. Hay muchos objetivos de crecer el partido, porque pues muchas veces nuestra afiliación estuvo cerrada a nuestros simpatizantes, no era regular que estuviera abierto. Entonces pues van ellos a ir y van a explicar. Yo obviamente estaba invitada, no voy a poder estar presente. Yo les avisé ya a ellos porque nosotros tenemos aquí un compromiso de una reforma, 2 reformas constitucionales, una que va a ser en igualdad sustantiva para el salario de las mujeres, para que no haya diferencia con el de los hombres en tareas iguales. Eso se va a ver el día de mañana en una primera sesión, y en una segunda sesión, la que le decía Aurelio de el tema constitucional, para que la impugnabilidad de reformas constitucionales pues no se pueda dar después de que ha sido aprobada pues por los congresos y con el método que viene en la Constitución. Entonces yo voy a tener que perderme esa visita de nuestra dirigencia,
pero ya he hablado con ellos, ya he estado cercana a ellos y pues va el equipo, va la gente cercana a mí y pues vamos a estar todos con mucho gusto de recibirlos en Querétaro. Fue más de un minuto, pero bueno, nada más una pregunta que me queda. ¿No funciona el Congreso queretano, doctora, senadora? Y usted es además doctora también. No funciona, no opera, tienen ya un mes y no se ponen de acuerdo. ¿Qué habrá que hacer en un segundo? Ahora sí, si no tiene inconveniente, por favor, senadora, para que se pongan a trabajar también en el Congreso queretano. Sí, pues hay que revisar, hay que hacerles conciencia de que si el Congreso no funciona, los únicos que son afectados es la ciudadanía y la ciudadanía votó por ellos, pues que se pongan a trabajar y que se pongan de acuerdo. Creo que pues tenemos que ir madurando el que ya no tenemos los que no tienen mayoría y los que tenemos mayoría en que tenemos que llegar a acuerdos. Entonces, pues eso diría yo, Aurelio. Gracias, senadora, como siempre, por su gentileza, por platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. La vamos a estar molestando si no tiene inconveniente, senadora. No, con mucho gusto y muchos saludos a su audiencia y a ustedes y gracias. Gracias a usted, gracias, senadora, que tenga buen día. Buen día. Es la senadora Beatriz Robles, Betty Robles, senadora por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, la representación en el Senado del Estado de Querétaro y además es integrante de la Comisión de Energía, también allá en el Senado de México. Son las 8:48 de la mañana, hago una pausa, su opinión siempre es la más importante, volvemos enseguida con más.